Hermanos, amigos, bienvenidos. Hoy vamos a abrir las puertas a alguien que podemos definir a partir de estas palabras: pecador, penitente, peregrino, luego líder y fundador. También podríamos definirlo así: de Íñigo a Ignacio. Hoy abrimos las puertas a San Ignacio de Loyola. Bien, hermanos, como les decía, vamos a conversar hoy acerca de San Ignacio de Loyola. Resumir la vida de San Ignacio es ya una injusticia en sí mismo, pero no nos queda otra alternativa por el tiempo del que disponemos. Al menos nos aproximaremos a los elementos fundamentales de su vida, de su conversión, de ese corazón henchido de Dios que lo movió a ser el santo que perdura en la memoria hasta hoy. Un santo del que podemos decir con toda verdad que él se convirtió y cambió, y con él cambió el mundo. Con él cambió en adelante también el cristianismo y el modo de vivir la espiritualidad también en la Iglesia católica. Por eso es un hombre con una vida apasionante, pero por lo mismo un hombre que merece que nosotros conozcamos algunos elementos fundamentales de él. El padre Convelbach, que fue prepósito general de la Compañía de Jesús, era quien lo definía con las palabras que dije para abrir el programa. Él decía que la trayectoria de San Ignacio de Loyola podía resumirse muy brevemente en estas palabras: pecador, penitente, peregrino, posteriormente líder y fundador. Y decía también que se podía resumir su vida con su nombre: de Íñigo, como se llamaba originalmente, a Ignacio, como él firmaba durante los últimos 14 años de su vida. San Ignacio fue un noble, es lo primero que tenemos que decir para hablar del hombre y del pecador. Fue un noble que tomó el nombre de Ignacio, como dije antes, después de sus estudios en Roma. Él venía de una familia noble, de una familia antigua, de tradición, de abolengo, del País Vasco, en España. Nace en Azpeitia el 24 de octubre de 1491, porque él vive entre finales del siglo XV y la primera parte del siglo XVI. Él heredó las cualidades y los defectos de su familia y de su raza, como todos. Por eso conviene ver al hombre para también pensar en nosotros. Hereda, como dije antes, la lealtad, el sentido del honor, la parquedad en las palabras. No era un hombre conversador de muchas palabras. El realismo, el esfuerzo perseverante, la fe cristiana. Pero también hereda de su familia, de su raza, de su sangre, la debilidad por la carne. De esta familia, un cronista escribirá más adelante que los Loyola fueron una de las familias más desastrosas que nuestro país tuvo que soportar. Una de esas familias vascas que portaba un escudo de armas sobre la puerta principal para justificar mejor las fechorías que eran el tejido y el patrón de su vida. Así escribió un autor poco tiempo después de la vida de San Ignacio. Pero para definir lo que era aquella familia en aquel contexto, lo que era la nobleza en aquel contexto,
y que nos ayuda luego a entender cómo Dios escribe derecho en líneas torcidas y cómo Dios siempre pone todas las cosas en su sitio. Por eso el pecador, que era una de las palabras con las que definíamos a San Ignacio, fue un libertino. La situación sociopolítica en el País Vasco feudal de ese siglo XVI, en la parte más occidental de los Pirineos, era sumamente violenta. Como algunos nobles de la época, Ignacio fue un hombre conflictivo, incluso violento, y vivía una sexualidad irresponsable. Sus hermanos, él era el menor de 3 hermanos, sus hermanos no eran precisamente en este aspecto moral, si bien es cierto las cualidades que también describí, pero en este aspecto moral pues no eran envidiables, no eran imitables. Es un soldado español que luego se convertirá en un místico. Y podríamos decir algo que voy a decir aquí, no lo voy a dejar para las curiosidades, pero podríamos afirmar de San Ignacio que es el único santo con antecedentes policiales de peleas nocturnas. Así fue, pero así lo llamó Dios, y esto es lo importante, así lo eligió Dios, así Dios lo va a transformar y lo va a convertir en el santo de calidad que, como dije antes, va a marcar la vida de la iglesia. Todo esto fue obviamente antes de su conversión. En 1519 casi muere en batalla. A los 28 años, Ignacio exigió a su pequeño grupo de soldados luchar contra una fuerza prácticamente invencible de 12.000 tropas hombres, ¿no? De 12.000 hombres, ¿no? En tropas francesas en Pamplona, en Navarra, en España. Su valor y su obstinación le valió pues una bala de cañón en las piernas que le destrozó una y le dañó pues gravemente la otra. Los valores de caballero que poseía eran tan elevados que dieron como resultado pues por esta lucha, por esta entrega en batalla y por su obstinación y su valentía, pues le otorgaron un largo periodo de convalecencia en su casa familiar en Loyola. Y esto va a ser clave. De un cañonazo va luego a darse origen al cambio de su vida, al cambio de su manera de ser, de vivir, de existir. Y eso será para siempre. Por eso del pecador, del soldado, del noble, pasamos luego efectivamente al penitente y al peregrino. Él se convierte y lo hace leyendo libros espirituales. Mientras convalecía, leyó los textos sobre la vida de Cristo, sobre la vida de los santos y decidió imitarlos. Una noche, cuenta él mismo, que se le apareció la Virgen María con su hijo en brazos con el Señor. Y desde entonces él supo que no iba a servir a más ningún Señor que al Rey del cielo. Ahí comienza este deseo firme de transformación de la vida de San Ignacio. Lee las vidas de los santos, lee vidas ejemplares, lee sobre Cristo y la vida de Cristo y a partir de ahí decide imitarlo, como dije antes, pero fundamentalmente decide que aquel que había sido un soldado aguerrido ahora no va a servir a más ningún señor de este mundo. Ahora va a servir al Señor de los señores, va a servir a Cristo y a sus hermanos. Y aquí inicia lo que muchos autores, lo que muchos estudiosos de la vida de San Ignacio llaman su peregrinación. Porque apenas termina su convalecencia, él se va en peregrinación al famoso santuario de la Virgen de Montserrat, en Cataluña, seguimos en España. Y allí
pues él toma el serio propósito pues de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados. Cristo le ha tocado el corazón, sabe la vida libertina que había llevado hasta ese momento, sabe y entiende de las pasiones que le habían arrastrado hasta ese momento, hasta esa bala de cañón que lo manda a la convalecencia, y entonces pues tiene este firme propósito de hacer penitencia por sus pecados. Ya en ese momento él cambia sus lujosos vestidos, sus vestidos de noble, prácticamente por los de un pordiosero, por los de un hombre humilde, sencillo, del pueblo. Se consagra a la Santísima Virgen María allí en Montserrat, y también entonces, arrepentido de sus faltas y de sus pecados, hace una confesión general de toda su vida. En Montserrat estaban y están todavía hoy los monjes benedictinos. Es un gran monasterio benedictino. Allí pues San Ignacio, allí Íñigo, hace la confesión general de toda su vida. Pensó largamente sobre eso que él llamaba los espíritus en su vida y que va a ser clave para la espiritualidad posterior, para la espiritualidad ignaciana. Él descubrió que había espíritus que conducían hacia Dios, pero que había espíritus nacidos del mal, del maligno, del diablo. Y por lo tanto, el discernimiento será siempre para descubrir lo que viene del mal y dejarlo y desecharlo, y encontrarse con lo que viene de Dios para orientar la vida en esa dirección. Esto lo estimuló a vivir de una manera que los historiadores han llamado así como definiante, han llamado como el período de peregrinación. Todo ese ejercicio de meterse en sí mismo, todo ese ejercicio de introspección es lo que dará luego como modelo y lo plasmará en eso que se conoce como las reglas para el discernimiento de espíritus. Es decir, ese conocerse a sí mismo, ese discernir que es propio de la espiritualidad cristiana para, dejando el mal, optar siempre por el bien, para, dejando lo que Dios no quiere, encontrar siempre la voluntad de Dios en nosotros. Y esto lo va a incorporar en su gran obra, en su gran libro, que no es de una cantidad exorbitante de páginas. Es un libro pequeño, pero es un libro de una gran profundidad que conocemos como los ejercicios espirituales. Después de este tiempo de peregrinación, al poco tiempo de completar los ejercicios espirituales, Ignacio se convenció de algo y así lo declaró: Dios quiere que convierta a los musulmanes. Y por ese convencimiento se va a ir a Tierra Santa. Lo hace en 1523. Allí predica en las calles enérgicamente, con esa capacidad que tenía San Ignacio, y evangeliza pues a todos los que podía. Después de esto, que le ocupa más o menos un año, por distintas circunstancias, tropiezos, por diversas vicisitudes, él regresa a España. Pero regresa a España porque precisamente Ignacio va siempre tratando de discernir lo que Dios quiere de él y lo que Dios le va pidiendo. Y entiende que para trabajar por el bien de las almas hay que estudiar. Para trabajar por el bien de las almas hay que prepararse, hay que formarse. Y entonces, ya con 33 años, emprende una etapa importantísima de su vida, que es la de los estudios, la de la formación. Y esto pasa por Alcalá, por Salamanca, que eran los dos grandes centros de formación en España, para luego ir al lugar de más renombre para la formación cristiana, teológica, filosófica, científica, que es en París, la Universidad de la Sorbona. Allí en la Sorbona estará de 1528 a 1534. Y aquel seductor de estudiantes,
como lo llamaron posteriormente, por su capacidad para conquistar a muchos y por su capacidad para formar el primer grupo que se constituirá luego en una orden religiosa, pues allí aquel seductor de estudiantes en la Sorbona va transmitiendo su experiencia de los ejercicios espirituales a sus primeros compañeros, que son 6 y que los conocemos: Fabro y Javier, Laínez y Salmerón, Bobadilla y Rodríguez. Estos 6 con San Ignacio conforman el grupo de 7 que se constituirá luego en la Compañía de Jesús. Ahora, pasado ya del pecador al penitente y al peregrino, nos vamos a encontrar con el Ignacio líder y fundador. El día de la Asunción de 1534, él y esos primeros 6 compañeros hicieron votos de pobreza, de castidad y de ir a Tierra Santa, de volver a Tierra Santa para dedicarse a salvar las almas. Estaban convencidos de que en aquellas tierras, muchas de las cuales en otro tiempo habían sido cristianas y ahora imperaba sobre ellas el Islam, pues ellos querían entonces convertir a las almas de aquellas tierras, por ser la tierra del Señor, por eso la Tierra Santa. Estaba naciendo la Compañía de Jesús. Aquí vale la pena decir, porque esto se ha prestado en muchas ocasiones a través de los siglos a una cierta confusión, compañía no viene aquí de un sentido militar, porque Íñigo haya sido militar, haya participado en diversas batallas y haya mostrado gran heroísmo allá en Navarra, en aquella batalla contra los franceses, no quiere decir que aquel grupo él lo pensara a un modo militar, a un modo de organización militar. No se trataba de una compañía en ese sentido, no tiene esa connotación. San Ignacio funda la Compañía de Jesús porque la funda con sus compañeros. Eso es lo que eran ellos, compañeros de Jesús y compañeros entre ellos. Y de ahí nace la Compañía de Jesús. Imposibilitados porque los turcos controlan el mar Mediterráneo, no pueden pues viajar a Tierra Santa, y entonces en Roma se ponen a la disposición del Papa Paulo III. Y él les confirma en la orden mediante una bula que tiene como fecha el 27 de septiembre de 1540. De esta forma, ya constituidos en compañía, ya constituidos en una orden que va a ser de las más importantes para el futuro y la vida de la Iglesia, Ignacio es elegido por sus compañeros como superior general, el 8 de abril de 1541. Las constituciones las escribió entre 1547 y 1550, porque toda orden debe tener, a modo de regla, como tenían los monasterios, debe tener unas constituciones por las cuales regirse. Constituciones que son aprobadas por la Santa Sede, por el Romano Pontífice. Él trabajó pues entre 1547 y 1550 en estas constituciones que van a expresar ya la institucionalización de ese movimiento que se había iniciado en París. Ya no son simplemente un grupo de compañeros y amigos que lo siguen siendo, sino que ahora forman ya de manera clara una orden, la Compañía de Jesús. San Ignacio va a estar dedicado a esto. Él, que quería ser un hombre de acción, que quería ser un hombre de estar al frente, que quería ser un hombre de predicar en un lugar y en otro, por las circunstancias va a tener que permanecer en Roma y va a tener que estar al frente de esta compañía naciente a la cual se le van agregando un gran número. Y ahora cada vez más van a aumentar los compañeros que constituyan la orden. Él muere el 31 de julio de
1556 en Roma. Fue declarado beato muy pronto, el 27 de julio de 1609, y fue canonizado también relativamente poco tiempo después, el 12 de marzo de 1622. A su muerte, ya durante esa última etapa de su vida y a su muerte, los jesuitas se estaban expandiendo por toda Europa, por la India, por Brasil durante esos años y luego por el mundo entero hasta nuestros días. Pero esa es otra historia, porque esa es la historia de la Compañía de Jesús. Dicho esto, en una síntesis absolutamente injusta, porque la vida de San Ignacio de Loyola merece mucho más, pero ojalá que nos quede el buen sabor de boca de seguir buscando y profundizando y leyendo. Paso a 3 datos curiosos sobre San Ignacio, como hemos venido haciendo en los otros programas respecto a los otros santos a quienes abrimos las puertas para que los conozcamos, para que nos hablen al hoy de nuestras vidas. El primer dato curioso es que antes de la invención de los marcadores, ahora bueno, con las computadoras, con los medios informáticos, tenemos otra manera de proceder, pero igualmente usamos, aunque sea a través de los programas, resaltar, destacar, etc. Pero antes de que nada de esto ni se pensara ni existiera, antes de la invención del sencillo marcador, es importante, es curioso descubrir que él en ese tiempo de meditación y de oración, él copió pasajes de la vida de Cristo y copió también pasajes de la vida de los santos. ¿Y qué hizo? Las palabras de Jesús las inscribió en rojo y las de la Santísima Virgen María y de otros santos en azul. Utilizó el rojo y el azul. Se me va a caer la cédula, pero muchos de mi edad conocerán aquel lapicito, ¿verdad?, de 2 colores, que por un lado era rojo, que por otro lado era azul, y que cuando estudiábamos utilizábamos para marcar y destacar las ideas principales y las secundarias. Pues fíjense ustedes, en el siglo XVI ya utilizaba ese método San Ignacio de Loyola. La segunda curiosidad es que sus compañeros fueron llamados diablos. Los primeros compañeros que tuvo en la Compañía de Jesús, fundada en 1540, como les había dicho, fueron descritos en el siglo XVI por un historiador inglés como los 7 diablos españoles. Así los describió. Es el tiempo en que se teje, se había venido tejiendo y se destaca aquello que conocemos como la leyenda negra respecto a la evangelización de América. Hay toda una leyenda negra respecto a la evangelización llevada a cabo por España en América, asociándola a crímenes atroces, asociándolas a genocidio, asociándola de manera exagerada a una serie de desabruptos, y todo eso fue construido por intereses concretos, políticos, culturales, económicos y religiosos en la Inglaterra de esos siglos. Resulta que los compañeros en realidad eran 6, eran 7 si contamos a San Ignacio, pero eran 6 que ya los mencioné, y se habían encontrado con él pues sus estudios en París, en Roma, y se convirtieron en el núcleo de la futura Compañía de Jesús. En menos de un siglo, pues 2 de esos diablos, Ignacio y Francisco Javier, fueron canonizados. La tercera curiosidad que quiero expresarles en este programa es que cuando murió en 1556, San Ignacio, ya había miles de jesuitas. Ignacio vivió sus últimos años, ¿no?, en una pequeña habitación de Roma. Como les dije, tuvo que estar ahí. El hombre que quería peregrinar, caminar, predicar, por un lado y por otro, tuvo que dedicarse a la orden allí, en Roma. Desde allí gobernó la Compañía de Jesús y fue testigo de su crecimiento. Como dije antes, sobre todo por Europa, por la India, por Brasil, en América. Después en América pasaría a muchos otros lugares. Son muy conocidas las
la obra que se llevó de forma extraordinaria ahí entre el Brasil y el Paraguay, en la selva, las llamadas reducciones, que fueron un ejemplo y fueron una experiencia muy peculiar de evangelización en nuestras tierras americanas. Bien, él vio, como les dije antes, fue testigo del crecimiento de solo 6 jesuitas, 7 con él. En 1541 pasaron en 1556 a 10.000. De 1541, 7, contándolo a él. 1556, 10.000 en el año de su fallecimiento. Bueno, amigos, la vida de San Ignacio es apasionante. También sería injusto el reducir a una síntesis toda su espiritualidad y todo el significado de la espiritualidad ignaciana. Lo podemos tal vez expresar en 2 frases que son tal vez las más conocidas respecto a lo que expresa, a lo que nos enseña la espiritualidad ignaciana, que salen de lo más profundo de su corazón y de su espiritualidad. Una frase muy conocida en latín es ad maiorem Dei gloria, es decir, para la mayor gloria de Dios. Y el otro es el lema de Ignacio y de la compañía: en todo amar y servir. Estas 2 expresiones nos recogen, por una parte, la adoración amorosa, profunda del corazón a un Dios cuyo corazón es siempre mayor que el nuestro. Por eso siempre ad maiorem Dei gloria. Pero por otra parte, esto lleva a una plena disponibilidad para seguir y servir al Señor, donde quiera que se vaya, con pasión y por la gloria del Padre, como lo hará San Ignacio. Voy a terminar, amigos, leyendo apenas un medio párrafo de una obra que se llama Ignacio de Loyola, solo y a pie. El autor es José Ignacio Tellechea y Dígoras, de la editorial Sígueme. Y él expresa pues cómo vivió San Ignacio al final y cómo fue ese paso después que regresa de Jerusalén y se empieza a fundar la orden y él se convierte en lo que se llama el prepósito general, es decir, en el superior general. Pero que nos resume esta profunda espiritualidad y este sentido de entrega y de lo que significa Ignacio de Loyola. Anhelaba vivir y morir en un rincón oscuro de la deseada tierra palestinense y se encontraba en el centro de la cristiandad, sintiendo los latidos fatigados de toda la iglesia e impotente para responder a tanta necesidad. Casi sin él saberlo, Dios lo había llevado hasta ese trance. Todo había cambiado. Solo quedaba firme y absoluta su aspiración radical a la mayor gloria de Dios, ayudar a las ánimas, servir. Amigos, no se olviden de pulsar el pulgar para decir que este programa les gustó. No se olviden de pulsar en la campanita para que reciban los avisos de los próximos programas. Y no se olviden de suscribirse a este canal para que continúen siguiendo estas vidas que nos hablan al hoy, para que sigamos abriendo puertas a tantos como lo hemos hecho hoy. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.